¿Cómo están? Una vez más aquí el dúo de Dios. Comenzando con ustedes. Un placer estar con ustedes. Así Ya los es. extrañábamos. Ajá. ¿Qué les pareció la semana del recuento? Fueron 3 videos del recuento. Sí, así es. Los videos de la semana pasada, si a lo mejor quien nos está viendo, nos está siguiendo, ahí se dio cuenta cuáles fueron los que les pusimos. Ojalá hayan sido de provecho, para que les hayan recordado cosas importantes que hemos hablado aquí, porque saben que cuando estamos aquí hablando con ustedes, tenemos, como les digo, nos preparamos y estudiamos, pero muchas veces salen cosas, palabra de Dios que ya está en nuestro corazón, que en el momento a lo mejor alguien necesita escuchar y sale a veces nosotros sin pensarlo. Entonces, nosotros nos alimentamos todo el tiempo de la palabra de Dios, escuchamos la Biblia hablada, leemos la Biblia, escuchamos enseñanzas de diferentes personas, oramos, exacto, y estamos conociendo a Dios también, así como ustedes. Empezamos bebecitas conociendo un poquito, y la persona que hoy les vamos a hablar se llama Saulo, pero él era una persona que perseguía a los seguidores de Cristo. A los seguidores de Cristo los perseguía para matarlos porque decía que estaban mal. Sí. Que estaban mal. ¿Quieres continuar tú con la historia? Yo le continúo. Yo le continúo. Gracias para que no me adueñe Gracias por la introducción. Sí. Este hombre se llama Saulo, Ajá. se llamaba Saulo, Ujú. y venía de la ciudad de Tarso. Ujú. Esta persona amaba tanto a Dios que cuando Ujú. empezaron los cristianos, que después de la crucifixión de Jesús, todos los que fueron sus discípulos, todos los que fueron llenos del Espíritu Santo y todos los milagros que la Ajá. gente que miró todos esos milagros, empezaron a predicar, a decir Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey, Jesús es el Dios, y empezaron ellos, eso se llama el Evangelio, decirles es algo que fuimos enviados Jesús. todos nosotros, dice, ir por el mundo predicando el Evangelio a todo el que creyere. Entonces haz de cuenta que todos se fueron y fueron esparcidos, fueron arrojados de su ciudad y empezaron a salir Tenían huyendo. persecución. Tenían persecución por el nombre de Cristo, porque pues ellos vieron que Cristo resucitó, se les presentó a ellos, entonces ellos eran perseguidos, o sea, como si estuvieran en contra de Dios. Exacto, porque decían que era una blasfemia que dijeran que Jesucristo era el Hijo de Dios. Fariseos, los fariseos les decían que estaban blasfemando, porque ¿cómo iban a poner que Cristo era Dios? O sea, como que todavía no entendían que y no pueden entender, porque mientras no venga el Espíritu Santo, mientras tú no recibas al Señor como tu Salvador, puedes saber todo al derecho y al revés la Biblia, pero no vas a conocer al verdadero y preciosísimo Dios. Así era Saulo en su amor tan grande que tenía para Dios, pero el Dios que él conocía. Entonces él le pidió cartas de autorización para ir a perseguir. Cuando él fuera saliendo de Tarso, que fuera para otra ciudad, decía, denme cartas para que a los cristianos que encuentre, porque antes le decían los del camino, después se les llamó cristianos. Y dice, para que cuando encuentre yo a esos cristianos, yo los aprese y me los traigo para acá, para la cárcel, porque a eso los estaban quemando, los estaban metiendo al circo y los mataban. Incluso los apóstoles de Jesucristo, muchos todos fueron mártires. Se les llama mártires. Bueno, hablando de esos mártires, miren, resulta, había un mártir, uno de los seguidores de Jesús, se llama Esteban. Esteban, él fue apedreado, él fue condenado a morir apedreado, y cuando él estaba siendo apedreado, él miraba a los cielos y decía, veo la gloria de Dios, veo al Señor a un lado del Dios Padre. Y él dice que su cara brillaba como si fuese un ángel. Entonces, la ropa de Esteban, la capa o lo que le quitaron a Esteban, la pusieron a los pies de una persona. ¿Quién cree que era esa persona? ¡Era Saulo! Saulo! Saulo, su maestro fue Gamaliel, uno de los mejores maestros de la ley mosaica. Entonces era muy instruido y él estaba muy de acuerdo en que apedrearan a Esteban. Pero fíjate qué cosa. ¿Se acuerdan del manto, de cómo el Señor te toca, verdad? Me acordé del manto de José. Cuando Tranquila, ya sé. está revolviendo. Ya sé, me acordé de otra cosa.
Pero resulta que esa ropa de Esteban se la pusieron a los pies de Saulo. Entonces Saulo salió con cartas y todo cuando iba para otra ciudad dispuesto a perseguir a los cristianos. No perseguirlos, él iba a su mandado, pero por el camino encontraba gente, se los iba a apresar y se los iba a llevar para la cárcel. Él pensaba que estaba agradando a Dios de esa Sí, manera. sí. Él pensaba que Él lo él amaba de esa estaba, manera, él con estaba mucho. guardando la ley de Moisés, él estaba guardando y como les digo, los fariseos eran los sacerdotes en ese momento que fue Cristo crucificado. Entonces, porque no podían aceptar que él fuera el Mesías, que él fuera Dios. Entonces Saulo de esa manera defendía a Dios. Claro, claro. Esta era su manera de que él amaba a Dios. O sea, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar otras personas de su creencia, exacto, porque es la creencia que ellos se les enseñó, es la creencia con la que los criaron desde niños, los instruyeron. Entonces nosotros no podemos venir en contra de una persona, de una creencia que ellos tengan, sea religión que sea, y decirle tú estás mal. No podemos hacer eso porque eso solamente el Espíritu de Dios, Jesucristo mismo, tienes un encuentro con Él y Él te enseña qué es la verdad. Y eso es lo que le pasó a Saulo. Eso fue exactamente lo que le pasó a Saulo. Resulta, déjenme ver si aquí dice, a ver si se las encuentro. Sí. Dice que Saulo respirando en Hechos 9, dice Saulo respirando una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Dice, pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Señor, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí ya Jesucristo ya había resucitado, o sea, ya había resucitado, y como pues ya les explicamos, ¿verdad? Que él andaba persiguiendo a esos que hablaban de Jesús, los andaba persiguiendo para matarlos. Ahí Jesucristo mismo vino y en ese resplandor se le apareció a él. Es Jesucristo hablándole a él. Ajá. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Dijo, yo no te persigo a ti. Dijo, sí, si tú persigues a los míos, me estás persiguiendo a mí. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, pero nadie le veía, pero todos oían, fíjate, qué cosa. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que le cobre la vista. Cuando yo creo que fue tanto el esplendor que Saulo, al momento que vio a Jesucristo, que escuchó ese resplandor, le quitó la vista. Entonces aquí nos está enseñando de cómo Dios usó a Ananías, ¿verdad? Sí, para que orara por Saulo y Saulo pudiera volver a ver. Y este Ananías le decía, no, yo no quiero ir porque este hombre nos persigue, hasta trae cartas y todos se escondían de él, todos se escondían de él. Sí. Y él le dijo, no, tú ve. Y Ananías obedientemente llegó hasta donde estaba Saulo, pero Saulo tenía ya 3 días sin ver, no comía y estaba ayunando y estaba orando. Okay, me imagino que le decía, pues Señor, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tú me estás revolviendo todo ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo había visto. Eso nadie se lo quita. Cuando uno ha probado al Señor, tú sabes que es el Señor. Por eso cuando tú lo recibes en tu corazón, el Espíritu Santo viene a ti y ahora Él es el que discierne. Cuando cualquier persona está hablando de Dios, Él dice, este es mi papá. Y así fue lo que le pasó. Ananías llegó, dice... y ya Ananías llegó, habló con él y Dios le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. Y sí quiero que sepan que Saulo, se cambió el nombre. Sí. Después ya no es Saulo, no es de Tarso porque es la ciudad donde él nació, pero se llama Pablo. Saulo es Pablo. Ajá, es Pablo, el que escribió 13 de las epístolas que están... ¿Qué es una epístola? Una carta, son cartas. No, yo pensé que era la esposa del apóstol. ¿La epístola de qué? La esposa del apóstol. Apóstola, epístola.
epístolas, porque también cuando epístola es una llegas carta. empiezas a conocer la palabra de Dios, la Biblia, ¿qué es epístola? ¿O qué es una carta? Él entonces empezó, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, él, como les digo, Dios lo transformó completamente, hasta el nombre le cambió, y ahora es Pablo y el apóstol Pablo. Escribió como una 13 cartas, imagínense, o sea 13, se puede decir, libros o cartas, o sea, que están en la Biblia. Sí. Él escribió 13 libros, o 13, se le llama cartas, porque Ajá. él escribía las cartas y se las mandaba a iglesias. Ajá. Por ejemplo, han escuchado de Efesios, de Romanos. Corintios, de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, es porque son cartas. La primera carta de Corintios que escribió Pablo, que antes era Saulo, la segunda carta de Corintios que la escribió Pablo, Romanos, o sea, todo eso él se las escribía a las iglesias, a donde ya empezaban a formarse iglesias, donde se reunían en casas, en la iglesia primitiva, lo que fue cuando después de que Jesucristo ascendió, se empezaban a reunir en casas. Entonces él cuando Jesús tuvo ese encuentro con Jesús, ¿por qué es tan necesario que tengamos ese encuentro con Jesús? Porque Él es el que nos viene y nos bautiza, el que viene el Espíritu Santo y nos revela que Él es la única verdad, la vida para llegar al Padre, que Él es el único camino. Entonces, así seamos como Pablo, así como tengamos ese encuentro con Jesús para que podamos entender y nos pueda revelar quién es, cuál es la verdad, quién es Jesucristo. Y cuando Pablo conoció a Jesús, dice que Jesús dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Después le vamos a seguir platicando más de Saulo, cuántas cosas pasó. Dijo, ¿qué tan necesario? ¿Cuántas cosas tiene que pasar por amor a mi nombre? Y él fue de los golpeados, lo dieron por muerto. Les estamos presentando a Pablo para que lo conozcan cómo fue su principio, porque vamos a hablarles de él, muchas cosas que él experimentó, pero en todo eso que él vivía, él tenía siempre alegría, siempre gozo, siempre él estaba convencido. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sí, porque llegó a conocer a Dios de tal manera que para él eso era su lema. Entonces, para que nosotros, ¿qué aprendemos hoy de Saulo, de Pablo, Tarso y ahora de Pablo? ¿Qué aprendemos? De que ya estamos en este mundo y vamos a tener aflicción, pero no, eso no es nada, o sea, vale la pena pasar a veces sufrimiento que no viene de Dios, lo que es sufrimiento, que muerte y eso no viene de Dios. Pero, por ejemplo, que seas criticado, que seas aborrecido por el nombre de Cristo, es lo mejor que nos puede pasar, porque sabemos quién es Cristo, quién es nuestro Dios, quién es Jesucristo que vive en nosotros. Y Él fue aborrecido por el nombre de Cristo, Él fue atacado por el nombre de Cristo. Puesto en la cárcel. Así es. Pero ¿cómo Dios siempre lo estuvo con Él, lo llenaba de gozo, lo llenaba de alegría? Sí. Eso, la vida de Saulo nos enseña cómo se puede vivir en el Señor aquí. Es el día a día y es uno de mis favoritos. Así es. El Señor los bendiga. Les presentamos a Pablo. Pablo de Tarso. Ajá. ¿Escribió cuántos? 13. Son 26 cartas del Nuevo Testamento y él escribió 13, imagínense. Wow, sorprendente. Les va a encantar, les va a encantar. Nos Los vamos a vamos. seguir. Bye.